Saludos amigos de su programa El Mundo de las Computadoras. Soy Diógenes Mauricio Martínez y esta es la sección Cápsulas de Programación. En el día de hoy vamos a estar dando continuidad a nuestro tema de la creación de un login, o sea, el control de permiso de usuario. Vamos a estar viendo cómo nosotros creamos una tabla dentro de una base de datos que permita almacenar esos permisos. Veamos. Bien, entonces estoy utilizando la aplicación Sand que me permite trabajar con bases de datos como MySQL y con servidores locales como Apache. Entonces voy a venir aquí a la opción que dice Admin y lo que hace es que en mi navegador o en el navegador que usted tenga de manera predeterminada, pues le aparece la interfaz de PHP que va a permitir que usted gestione su base de datos con esta aplicación. Entonces existen dos formas de crear una base de datos, que es mediante comandos o DDL o de la forma gráfica. Por cuestiones de tiempo, como estamos en televisión, vamos a hacer nuestra base de datos utilizando la interfaz gráfica. Para ello venimos a la opción nueva, asignamos el nombre de la base de datos, lo vamos a poner como nombre punto de venta. Vamos a hacerlo todo minúscula y le vamos a dar un clic al botón crear. Entonces ahora me está solicitando que especifique el nombre de la tabla. El nombre de la tabla sería usuarios. Aquí me está diciendo, escribí mal, perdón, el número de columnas, o sea, de campos que va a contener esa tabla. Para nuestro ejemplo le vamos a decir que son 7 y voy a pasar a explicar en un momento. Pero recuerden que cuando ustedes están creando una base de datos, lo primero sería hacer el diseño conceptual, donde ustedes van a plasmar todos los campos y relaciones entre tablas que va a contener su base de datos. Aquí, por cuestiones de tiempo, estoy saltándome ese paso, pero una buena práctica es previamente realizar su diseño para de esta manera identificar los campos que van a formar parte. Entonces, le damos a crear y aquí vamos a decirle, por ejemplo, el nombre del usuario, que sería lo que se va a utilizar como credencial para hacer el login. Un varchar de 50, la clave del usuario, vamos a decir que un varchar de 15, y a partir de aquí vamos a comenzar entonces a especificar las opciones de nuestro sistema. Recuerden que aquí nosotros estamos trabajando con esta interfaz, que es la que hemos ido desarrollando en videos anteriores. Entonces las opciones serían almacén, clientes y productos. Obviamente existen múltiples opciones cuando se está desarrollando una aplicación, pero como he dicho ya en reiteradas ocasiones, por cuestiones de tiempo, pues lo hacemos así. Entonces volvemos a nuestra interfaz y decimos que de registro queremos una opción para almacenar el permiso de almacén, que sería un booleano, ¿verdad? Porque lo que queremos hacer es determinar si el usuario puede o no puede acceder a esa opción. De manera que si puede va a tener un verdadero, si no puede va a tener un falso. Entonces lo mismo vamos a hacer con clientes y le vamos a decir que también es un booleano. Y por último, con productos. Ustedes dirán, ¿por qué le colocas red antes del nombre de la opción? Porque yo puedo tener un registro de cliente, pero también puedo tener una consulta de cliente o puedo tener un reporte de cliente. Son opciones diferentes. Entonces utilizo las iniciales de cada opción que los representa y así no voy a tener un conflicto después que ya el campo existe, entre otras cosas que pudieran ocurrir. Entonces tengo el registro de productos. Esas serían las opciones, ¿verdad? Si ustedes observan, aquí tengo el nombre del usuario, la clave del usuario, pero no tengo el nombre completo, que es el que me va a permitir a mí en un momento dado
determinar cuál fue la persona que se conectó. Porque yo puedo tener un usuario que se llame, por ejemplo, D.A. Martínez. Pero ¿quién es D.A. Martínez? Ese nombre de esa persona, por ejemplo, Diógenes Martínez, yo la voy a almacenar en este campo. Entonces ese sería un varchar que, como va a tener nombre y apellido, lo puedo decir que es de 100. Y por último, puedo tener el estatus del usuario, que lo que me va a permitir a mí es saber si ese usuario está activo o inactivo. Sería un varchar con una longitud de 1. Entonces, luego de eso, imaginemos que esas son las opciones de nuestra tabla de usuario. Entonces vamos a definir cuáles son las claves principales de esa tabla. Para nuestro ejemplo de esta tabla de usuario, se tienen que dar dos condiciones: que el usuario y la clave existan, o sea, que esas dos combinaciones existan, que me coloque el nombre del usuario y la clave del usuario, y que esos dos campos estén de manera paralela, por así decirlo, en nuestra tabla. Entonces aquí en la opción de índice le decimos primary, le damos a continuar, y lo mismo hacemos con la clave, primary, y le damos a continuar. Si ustedes observan, aquí me está diciendo que esas dos columnas, el nombre del usuario y la clave del usuario, serán las claves principales de esa tabla. Le damos a continuar y ya con eso es suficiente. Voy a poner esto un poquito más pequeño para que ustedes puedan ver. Ya aquí en el botón guardar, si ustedes observan, ya tengo la estructura de mi tabla, y en los campos nombre de usuario y clave de usuario se ve una llave indicándome a mí, como gestor de base de datos, que esos son los campos principales de esta tabla. Y recuerden que para ver estas cápsulas u otras más pueden visitar a mi canal Diógenes Amaury.